Sean bienvenidos a esta nueva clase con el tema Estadística y Probabilidad. Bueno, la probabilidad viene a ser una medida de incertidumbre, algo que conocemos en ciertas ocasiones y que puede ser exacto o podemos hacer una estimación casi exacta. La probabilidad puede definirse con la siguiente definición. La probabilidad es igual al número de casos favorables en función del número de casos posibles o números de casos totales. Entonces, para determinar la probabilidad vamos a utilizar algunas propiedades, como la que tenemos aquí. La probabilidad de que un evento A, la probabilidad de que ocurra un evento, siempre lo vamos a escribir así, la probabilidad de que ocurra un evento A. Entonces aquí tenemos la probabilidad de que ocurra el complemento de ese evento A o lo que no se cumple de ese evento es igual a 1 menos la probabilidad de ese evento. La probabilidad de un conjunto vacío o de algo que no existe, en este caso es 0. Esas probabilidades no se usan usualmente, pero si A es subconjunto de B, entonces la probabilidad de A es menor o igual que la probabilidad de B. Si A es un subconjunto de B, entonces la probabilidad de B menos A es igual a la probabilidad de B menos la probabilidad de A. La probabilidad de A siempre está comprendida entre 0 y 1, porque debemos asumir que la probabilidad de un evento siempre debe ser el 100%. Luego tenemos la probabilidad de A unión B. Esto es igual a la probabilidad de A o del primer evento más la probabilidad de B o del segundo evento y menos la probabilidad de la intersección de A y B. Y finalmente, la probabilidad de la ocurrencia de 3 eventos en simultáneo, es decir, de A unión B unión C. Esto es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B más la probabilidad de C menos la intersección de la probabilidad de A y C menos la intersección de la probabilidad de B y C y más la probabilidad de la intersección de A, B y C. Bueno, en general nos vamos a quedar sobre todo con la definición que tenemos en esta casillera y la definición que teníamos en la parte inicial, que la probabilidad de casos favorables en función de casos totales. Vamos a resolver el siguiente ejemplo. Me dice, sean A y B dos sucesos aleatorios. La probabilidad de A es 3/8, la probabilidad de B es 1/2 y la probabilidad de A intersección B es igual a 1/4. Nosotros queremos hallar la probabilidad de A unión B. Vamos a utilizar la fórmula. Entonces, la probabilidad de A unión B era igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B y menos la probabilidad de A intersección B. Entonces, reemplazamos simplemente los datos. La probabilidad de A unión B es igual. ¿Cuánto vale la probabilidad de A? 3/8. Más la probabilidad de B, que es igual a 1/2, y menos la probabilidad de A intersección B, que es igual a 1/4. Entonces, la probabilidad de A unión B va a ser igual. Sumo 3/8 más 1/2 menos 1/4. Este era 1/4. Bueno, 3/8 más 1/2 menos 1/4 es igual a 5/8. 5/8 divido 5 dividido por 8 y me da el valor de 0,625. Para saber una probabilidad siempre es necesario multiplicar por 100 para saber un evento en porcentaje. Entonces, si yo multiplico 0,625 por 100, me da el valor de 62,5%. ¿Qué significa? Que la probabilidad de que ocurra el evento A unión B es del 62,5%. Ahora vamos a determinar con la otra fórmula el siguiente ejemplo. Me dice,
En una caja hay 8 bolas negras, 5 azules y 7 rojas. Determina la probabilidad de que si se saca una al azar, es decir, que dentro de esta cajita saquemos una bola al azar, sea negra. Entonces, vamos a ver esa probabilidad. Entonces, la probabilidad de que sea negra la vamos a escribir como probabilidad de n en función de la inicial de la palabra. Recordamos que la probabilidad es igual al número de casos favorables sobre el número de casos totales o casos posibles. Entonces, reemplazo. De que sea negra. ¿Cuántos son los casos favorables? Bueno, si es que en este caso saco una bola al azar. Los casos favorables para que sea negra sería el total de bolas negras. En este caso hay 8. Entonces sería 8. ¿Y cuáles serían los casos totales? Los casos totales vendría a ser la suma del total de bolas que hay en esta caja. Es decir, 8 más 5 y más 7. Esto va a ser igual. 8 dividido. Suma 8 más 5 más 7, que en este caso es 20. Y divido. 8 dividido para 20, que es igual a 0,4. Voy a multiplicar nuevamente este valor por 100 para obtener un valor en porcentaje. Bueno, 0,4 o 0,40% es igual al 40%. ¿Qué significa esto? Que la probabilidad de que al sacar una bola al azar y que sea negra es justamente de 40%. Vamos con la siguiente probabilidad. Ahora me dice de que al sacar una bola sea azul. Entonces, la probabilidad de que ahora sea azul es igual. Casos favorables, nuevamente, sobre casos totales. ¿Cuántos son los casos favorables para que sea azul? En este caso hay 5 que son azules. Es decir, casos favorables, 5. Dividido para los casos totales. Como sigue siendo, es otro evento. Ya volví a mezclar todas las bolas dentro de la cajita. Entonces, sigo teniendo el total, que sería 8 más 5 más 7, que son los casos totales. 5 sobre 8 más 5 más 7, que sigue siendo 20. Y ahora divido 5 dividido para 20, que sería 0,25. Y voy a multiplicar por 100 para obtener este valor en porcentaje. Bueno, 0,25% es justamente el 25%. Significa que si yo saco la probabilidad de que al sacar una bola al azar y que sea azul es del 25%. Y vamos con la última. La probabilidad de que al sacar una bola de esta caja ahora sea roja. Entonces, la probabilidad de que sea roja es igual. Nuevamente, casos favorables sobre casos totales. ¿Cuáles son los casos favorables de que sea roja? Es decir, ¿cuántos en total hay que sean las bolitas rojas? Hay 7 rojas. Entonces, los casos favorables justamente serán 7. Sobre los casos totales. Los casos totales en este ejemplo se mantienen. Es decir, el total de bolas que existen. 8 más 5 más 7. Esto va a ser igual. 7 dividido para 8 más 5 más 7, que es igual a 20. Divido 7 dividido para 20 y es el valor de 0,35. Y voy a multiplicar este valor nuevamente por 100 para obtener un valor en porcentaje. Entonces, 0,35% es equivalente al 35%. ¿Qué quiere decir? Que si yo de esta cajita saco la probabilidad de que al sacar una bola sea roja, es justamente del 35%. Y así obtenemos la probabilidad, bueno, en estos ejemplos sencillos, en función de la fórmula casos favorables sobre casos totales o casos posibles. Bien, hasta aquí llegaríamos con esta clase. Muchas gracias por su atención.